estadística aplicada a la psicología. En este video de hoy vamos a obtener el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis de dos conjuntos de datos o de dos distribuciones de 20 elementos cada uno. Bien, en este caso la asimetría y la kurtosis son lo que se definen como medidas de forma. Estas medidas van a indicar la forma, justamente valga la redundancia, que va a tener la distribución de datos. La simetría evaluaría la forma de la distribución desde el eje de las X, podríamos pensar, es decir, hacia qué lado tienden a acumularse los datos, dando dos posibles resultados, lo que es asimetría positiva, negativa o asimetría en la distribución. Cuando es asimetría positiva, los datos tienden a agruparse más hacia el lado de los puntajes más bajos, y si es asimetría negativa, al revés. Los puntajes tienden a acumularse hacia el lado de los puntajes más altos. Y si tiene simetría, es decir, un coeficiente de asimetría igual a 0, esto estaría indicando que las medidas de tendencia central, media, mediana y moda se están centralizando en el mismo valor. Por otro lado, la kurtosis se trata de otra medida de forma que va a evaluar, se va a evaluar en función del eje de las Y. Por lo que cuanto más mayor sea la kurtosis, es decir, que más puntiaguda o más alta podríamos pensar que es la distribución de datos. Bien, la simetría y la kurtosis, es decir, estos coeficientes, se realizan a partir de lo que es la distribución normal. Por lo que distribuciones que tienen una simetría 0, de la misma manera que una distribución teórica normal, podríamos pensar que tienen un grado de ajuste a la distribución normal, mientras que kurtosis que sean igual a 0 estarían indicando que la altura entre la distribución que nosotros observamos y la distribución teórica es la misma. Bien, una vez introducido esto, la definición más estricta de lo que es la simetría y la kurtosis, vamos a obtenerla y también vamos a realizar un gráfico. Bien, la simetría, como vemos acá, primero para obtener y hacer este coeficiente necesitamos obtener lo que es la media y la cantidad total de observaciones. En el numerador vamos a tener más o menos la fórmula de la varianza, que es la diferencia de todas las observaciones respecto de la media al cuadrado dividido la cantidad de elementos, que eso sería la varianza, pero en este caso se va a, en vez de elevarse al cuadrado, se eleva al 3, al cubo. Y todo esto dividido por la varianza elevada al 3 sobre 2. Bien, para hacer eso vamos a calcular los desvíos, la sumatoria de los desvíos respecto de la media de la primera distribución elevado al cubo. Sería, primero que nada, vamos a calcular la media de cada una de las distribuciones, que es la función promedio de todo este conjunto de datos. Bien, acá tenemos. Bien, ahora vamos a obtener lo que vendría a ser le vamos a poner numerador, que es el resultado de este menos su media elevado a la 3, y ponemos en valor absoluto este. Bien, bajamos y ahí obtenemos los valores, y hacemos lo mismo con el otro conjunto de datos, que sería igual a este menos su media elevado a la 3. Bien, acá vamos a poner F4. Bien, acá tenemos los numeradores, una parte del numerador obviamente, y para completarlo vamos a hacer, tendremos que sumar todos los valores y dividirlos por el n, que en este caso la cantidad de elementos, si nos ponemos a contar, son 20. Lo vimos por 20. Bien, ya tenemos la parte de arriba, le vamos a poner numerador, y abajo denominador. Lo voy haciendo en partes para que sea más claro. Bien. Bien, el numerador
para simplificar más las cosas, vamos a calcular la varianza, que es varianza poblacional de todo este conjunto, no, de este conjunto de elementos, y lo elevo a 3 sobre 2. 3 dividido 2. Y me dará este resultado. Por lo que finalmente la simetría del primer conjunto de x1 va a ser igual a la división de este sobre este. Bien, la simetría del primer conjunto de datos, como es positiva, indica una gran acumulación de valores, o sea, o que hay un, sí, que los puntajes tienden a acumularse hacia el lado de los valores negativos, o de los más chicos, perdón, no negativos. Este le vamos a poner x1 y vamos a hacerlo con x2. Ahí vamos a darle, sumamos y dividimos por el n, que es 20. Y acá vamos a sacar de nuevo la varianza poblacional, dividido, elevado a 3 sobre 2. Bien, por lo que esto va a ser igual a esto. Bien, acá tenemos los resultados. Acá la simetría de las dos distribuciones. Bien, en la primera obtuvimos una asimetría positiva, lo que estaría indicando y además muy alta. ¿Por qué? Porque valores que van por encima de más menos 1 en cuanto al coeficiente de asimetría estarían indicando que se tratan de distribuciones muy asimétricas, es decir, que tienen un sesgo bastante marcado hacia algunos de los datos más extremos, sean positivos o negativos. Mientras que la asimetría, que son menores a más menos 1, estaría indicando que son aproximadamente simétricas. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero con la kurtosis. Vamos a poner x1, x1, x2. Vamos a sacar numerador, denominador y kurtosis. Bien, voy a agrandar. Bien, la kurtosis es exactamente lo mismo, nada más que lo que va a variar es acá la varianza supuesta, o sea, sería como la varianza pero elevado a la cuarta potencia, a diferencia de la simetría que sería la tercera potencia. Y abajo el denominador es exactamente lo mismo, es decir, la varianza elevada a la 2 en vez de ser 3,2. Y todo esto se le resta una constante que es 3. Bien, vamos con eso. Lo que tendríamos que hacer ahora es, yo voy a agregar más filas acá y vamos a sacar el número. Le voy a poner una K para diferenciar de que es de la kurtosis este. Bien, vamos con lo mismo. Sería el puntaje menos su media elevado a la 4. Bien. Y acá tenemos el numerador de la distribución 1. Acá lo mismo, elevado a la menos su media elevado a la 4. Y acá ponemos F4 para ponerlo en parámetros absolutos. Bien. Tengo que ponerlo en valores. Ahí está, ahora sí. Bien, ya tenemos el numerador para obtener la kurtosis. Bien, entonces la kurtosis en el numerador va a ser igual a la suma de los desvíos respecto de la media a la cuarta potencia dividido el n. Ahora dividido por n, que es 20. Y me da este valor. Vamos con el otro. Sumo. Y divido por n, que es 20 también. Bien, ahora el denominador es básicamente la varianza elevado al cuadrado. Así que ponemos una función varianza para ahorrarnos calcular. Y esto lo elevamos a la 2. Lo mismo acá al lado. Perfecto. Y finalmente lo que hacemos es divido este con este y le resto 3. Bien, la kurtosis me va a dar este valor. Y aquí me da un valor de menos 1,21.
Bien, ¿qué nos está indicando esto? Que más o menos las distribuciones tienen una kurtosis bastante grande, podríamos pensar, principalmente esta. Bien, entonces ya tenemos la asimetría y la kurtosis de las dos distribuciones. Si nosotros graficáramos esto, tendríamos estos tipos de gráficos. Vamos a copiar acá. Este es el histograma de la primera distribución y el histograma de la segunda distribución. Bien, como podemos ver, las dos distribuciones de datos son sustancialmente diferentes y son coincidentes con el análisis aritmético de la kurtosis. Miren, acá podemos ver que la curva normal es la de roja, la cual es simétrica y con kurtosis igual a 0. Podemos ver que en la primera distribución la diferencia entre el punto más alto de la teórica, que está más o menos en el valor 6, es mucho menor que el punto más alto de la distribución x1, que está casi en 12. Entonces esta diferencia nos lo va a dar este valor, la kurtosis, que es bastante más alta el punto de la distribución normal respecto de el punto más alto de la distribución empírica observada, que es x1. Bien, y después con respecto a la kurtosis de esto estaría indicando que la kurtosis tiene un valor negativo, que quiere decir que la kurtosis tiene un valor negativo, que el punto más alto de la distribución teórica es más alto, valga la redundancia, que el de la distribución empírica. Acá pareciera que es este valor más alto, pero acá se está tomando de referencia un valor de 11. Lo que hace la kurtosis es ver si la media, que es el valor en el cual se centralizan más los datos, que es en el valor 10, es más alta o más baja que el punto de mayor centralización de los datos de una distribución normal teórica. En este caso la media está un poco más abajo en esta barra, un poco más abajo que la distribución teórica. Es por eso el valor negativo. Se trata de una distribución que es platicúrtica, porque es más baja, más ancha que la distribución teórica. Y en cuanto a la simetría, acá vemos una simetría positiva que claramente podemos ver acá, como todos los valores tienden hacia los más pequeños. Vemos como estas dos barras indicarían la mayor acumulación de valores. Y en cuanto a la otra distribución, esta es mucho más homogénea la distribución de los valores, o sea que están más homogéneamente parejas en relación o se dispersan de forma más homogénea, tanto positiva como negativamente alrededor de la media. Tenemos una proporción más o menos igual de este lado respecto de la media que del otro lado respecto de la media. Por eso que la simetría de esta distribución es más cercana a 0. Bien, acá evidentemente esta distribución no sigue una distribución normal, o sea, yo creé una base de datos o un conjunto de datos que en este caso le pedí que tuvieran una distribución exponencial, la cual es sustancialmente diferente a la distribución normal, y en este caso sí le pedí que creara una base de datos o un conjunto de datos que siguieran un parámetro, una distribución normal. Por eso, en este caso, los valores de asimetría y kurtosis son relativamente más acordes o más se ajustan mejor a una distribución normal que los valores de la simetría y la kurtosis de estos dos, que son mucho más altos de lo que vendría a ser una distribución normal. Por esto que podemos concluir, si hacemos probablemente un test de normalidad, vamos a ver que esta distribución se ajusta a una normal, mientras que esta no, porque es de naturaleza exponencial. La función que lo describe es exponencial, mientras que esta es una distribución normal. Bueno, y esa es la forma de calcular el índice de asimetría y kurtosis. Para verificarlo, lo vamos a calcular con con Excel. Bien, fíjense esto. Probablemente nos da un valor bastante parecido, pero no igual. Bien, acá la asimetría, fíjense, de la distribución x2 es bastante semejante, y acá también están
relativamente cerca. Y la kurtosis, eso debe ser por una diferencia en la forma de calcular que tiene Excel a la fórmula que hemos usado, pero más o menos son lo mismo. Bien, podemos ver que para estos dos, podemos ver que la kurtosis acá calculada es de 7 y acá es de 10, más o menos semejantes, pero miren que es mucho más preciso cuando vemos que las kurtosis no son tan... cuando se ajustan mejor a una distribución normal. Y acá tenemos 1.26 y 1.21,6 y 1.21,9 acá. Por lo que podemos corroborar acá que la forma de calcular con estas dos fórmulas, la simetría y la kurtosis de una distribución, son semejantes.